La 15ª edición del Mundial se celebró en Estados Unidos, cuna del baloncesto y del béisbol. ¿Tendría éxito el fútbol en un país en el que este deporte era prácticamente desconocido? El actual campeón Alemania abrió el campeonato. Se enfrentó a la revelación de los partidos de clasificación, Bolivia. Fue un encuentro muy disputado. Un gol de Jürgen Klinsmann dio la victoria a los alemanes. Los otros dos países del grupo C, España y Corea del Sur, jugaron su partido en Dallas. España era favorita. Julio Salinas encontró un hueco en la defensa de Corea. Goicoechea marcó el segundo gol para España y todo parecía responder a los pronósticos. Pero cuando quedaban 5 minutos, un gol a lanzamiento de falta de Bo Hong devolvió los ánimos a los coreanos. La condición física de los españoles se vino abajo y en el tiempo de descuento, Wong Seo marcó el gol del empate. Fue la primera sorpresa del Mundial. ¿Podría Corea del Sur dar otra sorpresa? Muy pocos creían en sus posibilidades contra Alemania. Jürgen Klinsmann y Karl-Heinz Reider pusieron al equipo de Bertie Box con ventaja de 3 goles en el descanso. Pero los coreanos, envalentonados por sus resultados frente a España y Bolivia, empezaron la remontada. Hong Wang marcó el primero. Bo Hong marcó de nuevo. Los alemanes temblaban y en el tiempo de descuento estuvieron a punto de que se les escapara la victoria. Entre los 16 equipos clasificados se encontraba España gracias a su victoria frente a Bolivia. Los anfitriones del campeonato jugaron en Detroit. George Breggy puso a Suiza con ventaja. Eric Winalda igualó el marcador para Estados Unidos, que se contentaron con un punto. En Los Ángeles, Rumanía ganó tranquilamente a Colombia por 3-1. Florin Radociu marcó 2 de los goles de Rumanía. George Kagi, organizador y capitán, apodado el Maradona de los Cárpatos, marcó el tercero. Después de empatar en su primer encuentro, Suiza estaba obligada a ganar y no fallaron. Alain Suter fue la estrella que abrió el marcador. George Kagi participaba en todas las jugadas rumanas y con un disparo con la izquierda marcó el gol del empate. Sin embargo, Suiza respondió y acabó ganando 4-1. Lo que tenía que ser una fiesta en Los Ángeles acabó en una tragedia. Ernie Stewart marcó el 2-0 para Estados Unidos, pero el gol en propia puerta de Escobar desencadenó una serie de acontecimientos que acabaron con su muerte días después de regresar a Colombia. Para Estados Unidos, ganar su primer partido en un mundial representó un gran paso adelante. Estados Unidos hizo un partido extraordinario. El portero Tony Meola y el defensa Lala fueron las estrellas. Se clasificaron para la siguiente fase junto con Suiza y Rumanía. Camerún, que había sido la revelación en el Mundial de Italia, empezó bien el partido contra Suecia. Iban 2-1 hasta que Martin Dahlin niveló el marcador. La Universidad de Stanford de San Francisco fue el escenario del partido más esperado. Brasil buscaba su cuarto mundial y el equipo de Pereira ganó con facilidad a Rusia. Romario marcó a la salida de un córner. En la segunda parte Brasil siguió dominando, pero solo marcó un gol más. El centrocampista Rai marcó de penalti. Brasil tampoco tuvo problemas para vencer a Camerún. Romario fue el culpable. La bestia del samba acaparó todo el protagonismo. Romario marcó su segundo gol en 2 partidos. El central Márcio Santos marcó el segundo. Y la clasificación de Brasil para la segunda fase se firmó con el tercer gol de la pareja ideal, de Romario Bebeto. Dos jugadores establecieron 2 récords muy diferentes en el encuentro Camerún contra Rusia. Roger Müller, el capitán camerunés, se convertía en el jugador de más edad que había disputado un mundial. Sus 42 años no le impidieron marcar un gol. Pero para desgracia de los africanos, a sus indomables leones les faltó disciplina. Su defensa fue pulverizada en su último partido, donde Oleg Salenko hizo historia. Salenko fue el primer jugador que ha marcado 5 goles en la fase final de un mundial. Como había marcado también contra Suecia, el ruso se convirtió en el máximo goleador del campeonato junto con Risto Stoichkov. Cosa que no estaba nada mal, teniendo en cuenta que aunque Rusia había ganado 6-1 a Camerún,
no fue suficiente para permitirles el paso a la siguiente fase. Salenko demostró ser un gran rematador. Todos sus goles fueron desde dentro del área. Es la clave de su juego. Suecia tenía que hacerlo bien ante Brasil y eso era algo que sabían ambas partes antes del encuentro disputado en Detroit. Lo único que se jugaban era ser primeros de grupo. El gol de Kenneth Anderson fue como una inyección de esperanza hasta que este hombre, Romario, igualó de nuevo el marcador en la segunda parte. El 21 de junio de 1994 será recordado como el día en el que Maradona jugó su último partido de un mundial. Contra Grecia, la leyenda argentina marcó su octavo gol en su cuarto mundial. Pero el 4-0 de Argentina pronto se vio ensombrecido cuando en el control de antidopaje, Maradona dio positivo y fue inmediatamente expulsado de la competición. Un gol del nigeriano Yekini abrió el camino de la victoria por 3-0 frente a Bulgaria, un gran inicio en su primera participación. A pesar de que no es la manera típica de celebrar un gol, es una de tantas. El gol de Siasia puso a los nigerianos por delante en el marcador frente a Argentina. Los sudamericanos ganaron 2-1, pero Nigeria ya había hecho méritos para pasar junto a ellos a la segunda ronda. Argentina lo pasó mal sin Maradona. La noticia de su expulsión había afectado al resto del equipo y Bulgaria no era un rival fácil para el último partido de la primera fase. Hristo Stoichkov y Nazko Sirakov marcaron los dos goles que le dieron a Bulgaria la victoria por 2-0. Nueva York era el escenario ideal para el partido de Italia contra Irlanda. Son dos naciones con una enorme comunidad de residentes en la Gran Manzana, pero ni el más optimista de los seguidores irlandeses esperaba un buen resultado. Un disparo de Ray Houghton dio un sorprendente resultado de 1-0. Fue un golpe muy duro para los italianos. La victoria contra Noruega era vital para la selección azurra. A pesar de jugar con 10 hombres, el gol de cabeza de Dino Baggio fue suficiente para ganar los puntos y la tranquilidad del entrenador, Arrigo Sacchi. Todo el mundo esperaba ver a Roberto Baggio, la estrella italiana ganadora del Balón de Oro de 1993. Pero frente a México, Arrigo Sacchi no contó con él. Prefirió a Daniele Massaro, que fue quien puso a Italia en cabeza. Pero México luchó. Marcelino Bernal marcó el empate, 1-1. México, Irlanda e Italia pasaron ronda. La eliminada fue Noruega. El grupo E acabó con los 4 equipos empatados a 4 puntos, pero como Noruega solo había marcado un gol, quedó eliminada. Holanda ganó su primer encuentro por los pelos contra la poco imaginativa selección de Arabia Saudita. 2-1. En el segundo partido no se vio mejoría en el juego holandés. Volvieron a hacer solo lo suficiente. Dennis Bergkamp tuvo que superar su miedo a los aviones para poder ir al Mundial. El partido vio su primer gol en una fase final. El paso de Marruecos por el Mundial fue casi anecdótico. 3 partidos, 3 derrotas. Podían haber tenido mejor suerte, pero Mohamed Kouch lo probó en 2 ocasiones, pero estrelló los 2 balones en los palos de la portería de Michael Prudhomme, el portero de Bélgica. Los Diablos Rojos fueron eliminados. La otra sorpresa fue la clasificación de Arabia Saudita. Los sauditas estaban mejor preparados para disputar los encuentros bajo las altas temperaturas que se dieron y ganaron 2 de los 3 partidos de su grupo. Saed Ouairán fue la estrella y la inspiración, sorprendiendo a Bélgica con un fantástico gol. Y no fue lo único que hicieron los sauditas. Era la primera vez que Alemania jugaba contra Bélgica en una eliminatoria de segunda ronda. Se convirtió en una agradable sorpresa al resultar ser uno de los partidos más emocionantes del campeonato. En el minuto 6, Rudi Völler abrió el marcador. El entrenador Bertie Box decidió alinear a los veteranos Klinsmann y Völler, que tan bien habían jugado 4 años antes. 2 minutos más tarde, el belga George Grun empató. El inicio del partido fue frenético, plagado de errores, pero también de jugadas de calidad. Después de una serie de paredes con Völler, Klinsmann puso a Alemania de nuevo delante en el marcador. Fue su 5º gol en la competición en solo 4 partidos.
Justo antes del descanso, un saque de esquina de Thomas Hasler fue rematado de nuevo por Boller. Parecía que ya nada podía detener a los actuales campeones. Las cosas podían haber sido diferentes. Thomas Helmer hizo una falta clara sobre Weber. Bélgica reclamó convencida de que tenía que haber sido penalti. Philippe Albert batió a Bodo Illner marcando el segundo para los belgas. Finalmente, el 3-2 clasificó a los alemanes para cuartos de final. El cuento de hadas de Arabia Saudita acabó en Dallas. Fue vencida por 3-1 por Suecia. Kenneth Anderson hizo crecer su reputación. Pero Arabia Saudita ya había conseguido que el fútbol asiático se sintiera orgulloso. Suiza plantó cara contra España, incluso sin su organizador, Alain Sutter, lesionado en la primera fase. El 3-0 final clasificó a los españoles. Nadie dudó que merecieron la victoria. El defensa Fernando Hierro marcó el gol que abrió el marcador. Diego Armando Maradona llorando. La historia se repite. 4 años después de la derrota argentina en la final del Mundial contra Alemania en Roma, Maradona solo pudo hacer de espectador en Los Ángeles, lo que le causó gran dolor. Sin Maradona, Argentina era un barco sin rumbo. Rumanía tenía en sus filas al ganador. George Hagi fue de nuevo la estrella en la victoria de los rumanos frente a los poderosos sudamericanos. Argentina ganó los 2 primeros y únicos partidos en los que jugó Maradona. Perdieron todos los demás. El sueño del tercer título mundial terminó. Holanda era la clara favorita en el partido contra Irlanda, a pesar de la sorprendente victoria del equipo de Jack Charlton en su primer encuentro frente a Italia. Los holandeses empezaron muy bien. Mark Overmars dio un pase a Dennis Bergkamp con el que consiguió su segundo gol. Era como si ambos jugadores se comunicaran telepáticamente. Al final de la primera parte, Wim Jonk marcó su segundo gol en el campeonato. Fue como una pesadilla para el portero irlandés Paddy Bonner. Se convirtió en el error más grande de la carrera de Bonner. Era su partido número 77 con el equipo de la Isla Esmeralda. No pudo detener un disparo fácil. 2-0 fue el mejor resultado que Irlanda podía llevarse al descanso. Si Ray Houghton hubiera tenido la misma puntería que frente a Italia, el resultado habría sido diferente. Pero Ed de Goey dejó su portería a 0. Los holandeses fueron superiores bajo el húmedo clima de Florida, que afectó a los irlandeses, que pudieron haber ganado por más de 2 goles. De Goey hizo todo lo posible por consolar a Bonner. Y Jack Charlton, el entrenador irlandés, se mostró orgulloso de los resultados de su equipo a pesar de tener que ir a embarcar al aeropuerto de Orlando. Holanda había pasado a cuartos de final. En Massachusetts, 60.000 espectadores empezaban a creer que Nigeria sería capaz de ganar a Italia. Amunique marcó el primer gol para los africanos, ventaja que se mantuvo hasta el último minuto. Roberto Baggio consiguió el gol que los italianos ansiaban, a pesar de que el entrenador Sacchi tuviera sus dudas sobre este jugador. Se disputó la prórroga y Roberto Baggio marcó las diferencias. No falló en el penalti que clasificaba a Italia. ...4 de julio, día de la independencia americana, y por primera vez el fútbol estaba en boca de todos los estadounidenses. El equipo nacional se enfrentaba al poderoso Brasil. Leonardo propinó un codazo a un jugador americano. Era una buena noticia para Estados Unidos, pues se conformaban con llegar a los penaltis. La estrategia les duró hasta poco antes del final. Romario hizo la jugada, Bebeto marcó, y el sueño de los norteamericanos se acabó. El partido de octavos de final entre Bulgaria y México comenzó con uno de los momentos más raros de la historia de los mundiales. En un lanzamiento de esquina, el defensa mexicano Bergal despejó el balón, se cayó dentro de la portería y uno de los postes se partió. No se sabía qué hacer. García creía que había encontrado la solución. Podría servir el soporte de una cámara, pero no cumplía las reglas. Y los 22 jugadores se vieron obligados a presenciar una demostración de efectividad americana. En exactamente 8 minutos habían sustituido la portería y el partido estaba listo para reanudarse. La pausa aumentó las ganas de la estrella búlgara Hristo Stoichkov. Abrió el marcador con un disparo frente al que Jorge Campos se vio impotente. García empató y fue necesaria la prórroga y a continuación los penaltis.
Boris Mikhailov fue el héroe y detuvo 2 penaltis a los mexicanos. Bulgaria, por primera vez en su historia, pasó a cuartos de final. El primer partido de cuartos emparejó a España con los afortunados italianos. La escuadra azurra solo había ganado uno de los 4 partidos anteriores en los 90 primeros minutos. Los italianos tuvieron que contener la respiración al ver cómo el defensa español Abelardo derribaba a su estrella, Roberto Baggio. A Arrigo Sacchi se le veía preocupado, pero Baggio pronto volvió a la hierba del estadio Foxboro. Estuvo en la primera jugada de ataque llevada por Daniele Massaro. Pero esta vez Baggio no pudo marcar. Italia parecía haber recuperado su nivel de juego y tenía a su oponente dominado. Nadie se sorprendió cuando una jugada de Alessandro Costacurta acabó en gol. Dino Baggio puso el balón en la escuadra. Andoni Zubizarreta, el portero español, no tuvo ninguna oportunidad. Era el segundo gol de Baggio en la competición. Italia se fue con ventaja al descanso. Pero España se recuperó y marcó en la segunda parte. Fue un gol peculiar, pero eso no tiene importancia. Un rebote afortunado, un túnel afortunado, permitieron a José Luis Caminero empatar el encuentro. Era el tercer gol de Caminero en el Mundial. El equipo español empezó a creer en la victoria. Solo quedaban 5 minutos para el final del partido cuando un pase de Hierro dio una oportunidad clarísima a Julio Salinas. Pero el veterano delantero falló en el 1 contra 1 con Gianluca Pagliuca. Salinas sabía que había tenido la victoria en sus botas y Pagliuca recuperó todo el crédito que había perdido en la derrota frente a Irlanda. Segundos después, Fernando Hierro lo intentó desde lejos, pero no tuvo la fortuna que había tenido contra Suiza. Fue toda una agonía para España porque 2 minutos después, un pase inteligente de Signori deja desmarcado a Roberto Baggio. El jugador de la Coleta tuvo su oportunidad para ganar y no la dejó escapar. Regateó a Zubizarreta y marcó. 2-1 a favor de Italia, aunque habían estado a punto de ser eliminados minutos antes. Los italianos llegaron a la línea de meta tambaleándose, pero la cruzaron. Roberto Baggio marcó su tercer gol en el campeonato, pero esta vez gracias al pase de Giuseppe Signori. El exjugador de la Lazio y de Boloña tuvo que vérselas con la defensa española. Pero aún así consiguió un pase perfecto. Si no es Dino el que marca, lo hace Roberto. Los Baggio, que no son familia, se han convertido en una pieza clave para Sacchi. Se jugaron 6 minutos añadidos al tiempo reglamentario antes de que el árbitro Sandor Pull silbara el final de este dramático partido. Arrigo Sacchi podía respirar tranquilo. Sabía que su equipo había estado flirteando con la eliminación, pero seguían vivos. En la Cotton Bowl, en Dallas, Brasil también salió al campo formando una cadena humana. Se había convertido en una costumbre. El reto, sin embargo, era superar a Holanda. Bajo el calor sofocante de Texas, la primera parte se disputó con mucha cautela y precaución en ambos equipos. Hubo que esperar hasta el tiempo de descuento para que los brasileños despertaran. Demasiado tarde para sorprender al portero holandés Ed de Goey. Pero de vuelta al terreno de juego, la naturaleza del partido cambió por completo. Bebeto dio un pase fantástico a Romario y este no quiso desaprovecharlo. El delantero del Barcelona arrancó desde una posición antirreglamentaria, pero el árbitro no pitó el fuera de juego. Y Romario marcó su cuarto gol en la competición. El apoyo de Bebeto y su visión del juego fueron perfectos. Lo único que Romario tuvo que hacer fue medir su velocidad para rematar a tiempo. Y lo hizo como solo él sabe hacerlo.
El pasador del primer gol, Bebeto, erró una buena oportunidad para doblar la diferencia. Su disparo se estrelló en el poste. A los 15 minutos de la segunda parte, tras un saque largo de De Goey, la defensa se adelantó buscando el fuera de juego. Bebeto se dio cuenta de que el árbitro no iba a detener el partido y lo aprovechó para, esta vez sí, marcar tranquilamente el 2-0 para Brasil. Bebeto lo aprovechó para celebrar el nacimiento de su hijo 2 días antes. Coronó la jugada con un típico regate sudamericano, un movimiento brusco de la cintura y un desmarque inteligente para librarse del portero y aumentar su cuenta goleadora a 3. La afición holandesa ya empezaba a preparar las maletas, pero en menos de un minuto, la selección naranja recibió un soplo de esperanza. Dennis Bergkamp aprovechó un pase largo para reducir diferencias, un gol que demostraba la clase del delantero del Inter de Milán. Los seguidores holandeses recuperaban la voz. Todavía quedaba mucho partido. Durante los últimos 15 minutos, Holanda presionó mucho. Mark Overmars sacó un córner y Aaron Winter apareció para igualar la eliminatoria. Holanda, que había disputado y perdido 2 finales en 1974 frente a Alemania y en 1978 ante Argentina, estaba a un paso de las semifinales. La generación de Bergkamp, Overmars y De Boer pretendía prolongar el legado de Cruyff, Neskens y Rosenbrink. A 10 minutos del final del partido, el rey de las faltas brasileño, Branco, probó suerte desde bastante lejos. De Goey respondió bien. Pero un minuto después, la defensa holandesa cometió el error de hacer una nueva falta, esta vez a 30 metros de la portería. De nuevo chutó Branco. El brasileño apuntó. Su disparo fue seco y directo. Su gol metió a Brasil en semifinales. Como su sucesor, Roberto Carlos, Claudio Branco es un defensa izquierdo con fuego en sus botas. Admiren la ayuda de Romario. Su movimiento de samba le permite dejar pasar el balón. Brasil pasó a semifinales, 3-2 en el que fue probablemente el mejor partido del Mundial de Estados Unidos 94. Brasil había recuperado su nivel en una Copa del Mundo. Bulgaria, ganadora por penaltis contra México en su partido anterior, salió tranquila al campo dispuesta a pasar su eliminatoria de cuartos contra la vigente campeona, Alemania. La primera parte fue decepcionante, pero la segunda maravillosa. De un pase largo de Matthias Sammer, Jürgen Klinsmann, quizá el rey del cuento en el área, se dejó caer para conseguir un penalti. Según el árbitro Jordan Lechov, tuvo la culpa. El búlgaro no podía creérselo. Tocó a Klinsmann, pero el delantero alemán se aprovechó descaradamente. Lothar Matthaus no se puso nervioso y, sin piedad, transformó el penalti y puso el marcador a favor de Alemania, tal y como se esperaba. Pero a veces la justicia prevalece. Un córner mal despejado es recogido por el astuto capitán búlgaro Hristo Stoichkov, que busca el choque con Andy Müller. Fue falta a unos 23 metros de la portería. ¿Quién fue el primero en protestar la decisión del árbitro? Muy bien, Jürgen Klinsmann. Stoichkov dijo la última palabra. Un estupendo lanzamiento directo encontró el camino perfecto hacia el fondo de la red de Bodo Illner. El que llegó a ser jugador europeo del año no podía reprimir su alegría. 1-1, el quinto gol de Stoichkov, y Bulgaria no había acabado. Tan solo 3 minutos más tarde, Bulgaria se puso por delante. Lechkov se lanzó en plancha para marcar otro fantástico gol. Era el segundo del centrocampista de la calva peculiar. Ya destacó en el encuentro contra Grecia, pero este gol hizo historia. En 3 minutos Bulgaria había provocado una de las mayores decepciones de un mundial. En los compases finales del partido, Rudi Völler intentó imitar a Maradona con su mano de Dios. Pero el intento del alemán fue tan poco discreto como su bigote. Se ganó una tarjeta amarilla, pero ya no tenía importancia.
Alemania estaba eliminada. Ya no podía haber doblete para Matthaus y Klinsmann. Bulgaria celebraba su mayor victoria en toda su historia futbolística. Para los compañeros de Stoichkov fue como un sueño. En los últimos cuartos de final se enfrentaron los otros dos países revelación de Estados Unidos 94, la Suecia del delantero Kenneth Anderson y la Rumanía de George Hagi. Como muchos suponían, la primera parte fue de carácter defensivo. La segunda fue mucho más accidentada. Martin Dahlin consiguió una falta a favor de Suecia. Los escandinavos pusieron en práctica una conocida jugada a balón parado. Stefan Schwarz juega al despiste. Klas Ingason la pasa y Thomas Brolin aprovecha la oportunidad. Le apodan el asesino con cara de niño. Fue su segundo gol en el campeonato. Suecia ganaba por un gol y solo tenía que aguantar 12 minutos para pasar a semifinales. Pero jugar a mantener el resultado fue un grave error. La concentración sueca se había desvanecido. Cometieron una falta y que George Hagi estuviera en posesión del balón era una amenaza. Solo quedaban 2 minutos para el final. Hagi no marcó, pero Florin Raducioł sí que lo aprovechó. No jugó contra Argentina, pero Raducioł le había demostrado a su entrenador, Ángel Iordanescu, lo imprescindible que era para el equipo rumano. Era su tercer gol en el Mundial que llevaba a su equipo a la prórroga. A la vista está un gol de oportunista. San Francisco, como en casi todos los estadios americanos, rozaba los 35 grados a la hora del encuentro. Los jugadores hacían lo que podían por refrescarse, pero aún les quedaban 30 minutos de partido y quizá los penaltis. A los 10 minutos de la prórroga, Hakan Mill cometió falta sobre Ilie Dumitrescu. Una falta muy clara. El sueco no le dio importancia, pero Hagi lo aprovechó con un pase sobre Dumitrescu. Perdió el balón, pero el rechace de Patrick Anderson le llegó franco a Raducioł. Por primera vez en el partido, Rumanía se ponía en cabeza. Todavía quedaban 20 minutos de juego, pero Suecia estaba en inferioridad numérica por la expulsión de Stefan Schwarz. Parecía que el segundo gol de Raducioł les había derrotado. Pero segundos después llegó de nuevo el empate. Suecia se lanzó al ataque y encontró al rematador ideal en Kenneth Anderson. El capitán Ronald Nilsson centra en profundidad. Prunea, el portero rumano, sale, pero el gigantesco Anderson se adelanta y remata de cabeza. Solo quedaban 5 minutos y el cuarto gol de Anderson volvía a empatar el encuentro. En los segundos finales, Anderson tuvo una nueva oportunidad para ganar el partido, pero esta vez Prunea detuvo el balón. Y también el segundo remate de Henrik Larsson. 2-2. Por segunda vez en este mundial, un partido se decidiría por penaltis. El primer lanzamiento de los suecos fue un desastre. Hakan Mill chutó por encima del larguero. Le daba ventaja a Rumanía. Raducioł no falló en su lanzamiento. Kenneth Anderson fue el siguiente. Marcó. Pocos esperaban que George Hagi fallara. Y el capitán rumano no falló. Thomas Brolin, la verdadera estrella del equipo sueco, tampoco. Marcó fácilmente el 2-2. Pero Rumanía todavía tenía ventaja. El defensa, Johan Lupescu, supo mantenerla. 3-2 para Rumanía.
Klas Ingason marcó el tercer lanzamiento para su equipo. El veterano portero Thomas Ravelli fue la clave del partido. Tenía que parar un lanzamiento. Y lo hizo. Dan Petrescu chutó, pero lo hizo sin fuerza. Ravelli desvió el lanzamiento y devolvió el equilibrio al marcador. Roland Nilsson era el siguiente. Su gol puso a su equipo por delante por primera vez. Dumitrescu tenía la obligación de marcar para seguir en la competición y no se puso nervioso. El primero que fallara quedaría eliminado. Henrik Larsson, un joven goleador con un brillante futuro, era el siguiente. Seguro que en su corta carrera este era el momento con más presión. Miograd Velododici chutó el sexto penalti para Rumanía. Ravelli se lo detuvo y Suecia pasó a semifinales. 36 años después de perder la final contra Brasil en su propio país, los escandinavos se encontrarían de nuevo con los sudamericanos en una de las semifinales de esta edición. En sus 5 participaciones en un mundial antes de Estados Unidos 94, Bulgaria no había ganado ni un partido. En esta edición, liderados por Hristo Stoichkov, la doncella se convirtió en bestia. Los pronósticos daban a Italia como vencedora, pero lo mismo se pensaba de los alemanes antes de vérselas con los búlgaros. A los 20 minutos de partido, Roberto Donadoni sirvió un saque de banda para Roberto Baggio. Con un toque preciso se libró del defensa y con el segundo puso a Italia por delante en el marcador. Un desastroso inicio para Bulgaria, que se veía obligada a marcar a la probablemente mejor defensa del campeonato. Los italianos fueron a refrescarse. Sabían que lo que tenían que hacer era dormir el partido. La temperatura en Nueva York se acercaba a los 35 grados, pero eso a Roberto no le molesta. Era su cuarto gol en este mundial. 2 minutos después, Antonio Benarrigo hizo una buena jugada. Baggio se la deja a Albertini y el disparo del centrocampista del Milan se estrella en el poste. Pero Italia presiona. Benarrigo no deja que el balón salga por el lateral y lo pone en juego de nuevo. Donadoni profundiza sobre Baggio, que en el último regate pierde el control de la pelota, pero Casiraghi la recupera de nuevo y se la da a Albertini, que vuelve a fallar, por poco. Esta vez por una gran intervención de Mikhailov. El equipo búlgaro estaba contra las cuerdas. Por 2 veces Albertini estuvo a punto de marcar el segundo. Poco después el ataque daría sus frutos. Italia juega bien cuando se lo propone. Albertini pasa el balón a Baggio, que no podía fallar. 2-0 para el equipo de Arrigo Sacchi. Un enorme número de aficionados italianos en el estadio de los Giants de Nueva York lo celebraban salvajemente. El mejor jugador europeo del año y estrella de la Juventus se había colado entre la defensa búlgara por segunda vez. En tan solo 5 minutos, Italia había aturdido a su rival. Y solo se había jugado la mitad del primer tiempo. Paolo Maldini tuvo una nueva oportunidad para aumentar la diferencia, pero su cabezazo salió rozando el poste. El defensa del Milan, que juega de centrocampista en la selección, estuvo muy cerca de marcar su primer gol en el Mundial. Italia se podía haber ido al descanso ganando por más de 2 goles, y sin embargo las cosas cambiaron mucho antes de llegar. Sirakov se coló en el área regateando hasta 3 defensas italianos, y finalmente cayó derribado por Pagliuca. El penalti fue claro. Hristo Stoichkov tenía la ocasión de unirse a Oleg Salenko en la cabeza de los goleadores del Mundial. El capitán búlgaro no quiso perder la oportunidad. Engañó a Pagliuca con su disparo. Bulgaria había recortado la diferencia antes incluso de lo esperado, pero el equipo de Stoichkov tenía que ser más incisivo en la segunda parte. Y lo fue. Incluso mereció que le pitaran otro penalti a favor por mano de Costa Curta después de una jugada de Emil Kostadinov. El entrenador búlgaro, Dimitar Penev, no podía creerlo.
A 20 minutos del final del partido y con una merecida ovación, Roberto Baggio es sustituido por Beppe Signori. Se había lesionado. Arrigo Sacchi no quería arriesgarse a perder a Baggio, ya que podían tener que jugar más partidos. ¿Estaría recuperado para jugar en Los Ángeles? Vemos a Baggio en el banquillo bastante preocupado. Los italianos no tardaron en celebrar el triunfo. La maravillosa aventura búlgara había terminado. Nada podía reprochárseles a Stoichkov y a sus compañeros. Roberto Baggio rompió a llorar. ¿Estaría en condiciones de jugar 4 días después la final? El estadio de Rose Bowl en Pasadena vio el reencuentro de Brasil con Suecia 15 días después del último partido de su grupo en el que habían quedado 1-1. Para ambos equipos la victoria suponía mucho, la tensión era muy grande. Brasil dominaba el juego, pero batir al guardameta sueco era otra historia. El tiro libre de Branco no alarmó a Thomas Ravelli. Minutos más tarde, el centrocampista sueco Håkan Mild dio su respuesta. Claudio Taffarel no tuvo problemas para detener el disparo. Los brasileños iban imponiendo su ritmo en el partido. El centrocampista Zinho estaba en todas las jugadas junto con Romario y Bebeto. Zinho consiguió llegar a la portería contraria, pero el disparo del jugador, que había sustituido a Rai como organizador del juego brasileño, se desvió. Brasil continuó con su estrategia intentando abrir el marcador. Romario consiguió llegar hasta la zona de penalti de Suecia. Se deshizo de Ravelli, pero no consiguió esquivar al defensa Patrick Anderson. El rebote lo cogió Mazinho, que solo consiguió lanzar a la red, por fuera. Brasil había perdido una gran ocasión. El 0-0 seguía en el marcador. Anderson, quien ganaría la Liga de Campeones con el Bayern de Múnich, fue la clave del plan táctico de Suecia. Brasil no dejaba de atacar. Su capitán Dunga hizo un pase a Bebeto que corría por la izquierda. El delantero estaba bien cubierto, así que la pasó, pero el control de Romario en esta ocasión no fue bueno. Ravelli no estaba dispuesto a dejar marcar a los favoritos. 0-0 en el descanso. Rai salió al terreno de juego por Mazinho, que había luchado mucho en la primera parte. Las camisetas azules brasileñas no dejaban de buscar el gol, pero Ravelli estaba inspirado. El jugador más veterano del campeonato estaba haciendo el partido de su vida. Y más problemas para Suecia. El capitán Jonas Thörn fue expulsado por una violenta entrada a su oponente, Dunga. Suecia tendría que jugar los últimos 30 minutos con solo 10 jugadores. La reacción de Thörn fue darle la mano a Dunga. Con este gesto, el sueco quiso decir que el movimiento del brasileño había favorecido su expulsión. Aun con solo 10 hombres, Suecia tenía bien defendida la portería. Romario seguía creando ocasiones de peligro. Ravelli se expresaba a su manera, improvisaba gestos de celebración. Pero a 10 minutos del final, ni Ravelli pudo hacer nada. Gracias a un pase de Jorginho, Romario, que estaba en el lugar adecuado, consiguió derrotar la resistencia sueca y marcó su 5º gol del campeonato. Un gol que liberó a los aficionados brasileños y a aquellos que viven para el fútbol. El centro de Jorginho, defensa del Bayern de Múnich, fue impecable. Romario le ganó la posición a Ronald Nilsson y marcó. En los segundos finales Brasil pudo haber marcado de nuevo, pero el disparo de Bebeto pasó por encima del larguero de la portería sueca. Los escandinavos intentaban igualar el marcador. Pero lo único que consiguieron fue dejar más huecos por los que se colaba el peligro brasileño. Un cabezazo de Dunga y un pase de Rai le dieron a Romario otra oportunidad. Pero el izquierdazo de la estrella del Barcelona salió desviado. Joakim Björklund no tuvo tiempo de crear la última posibilidad de gol para el equipo sueco. El árbitro señaló el final del partido. Brasil e Italia se encontrarían en la final de la 15ª edición del Mundial. Los dos países con más éxitos futbolísticos se encontrarían cara a cara. El ganador sería el que levantaría por 4ª vez el trofeo más reconocido mundialmente,
Sería un nuevo capítulo en la historia del fútbol. Tres días después de sus respectivas semifinales, Suecia y Bulgaria se enfrentaban en Los Ángeles por el bronce. Por norma general, el partido por el tercer puesto no suele motivar a los jugadores que están cansados y siguen decepcionados. Pero sin las estrictas tácticas en juego, el partido suele ser más espectacular. Este partido no fue la excepción, ya que como los dos equipos habían competido en el mismo grupo, se conocían bien. El primer gol del partido lo marcó Thomas Brolin. Su propio portero, Ravelli, no tuvo mucho trabajo durante la primera parte. Bulgaria pagó su exceso de timidez durante la primera media hora. Brolin sacó rápidamente una falta y sorprendieron a Bulgaria con el primer gol del campeonato de Hakan Mill. La fiesta escandinava continuó. Larsson estaba en línea y encaraba al portero Mihailov para conseguir un nuevo gol. El delantero del Feyenoord mostró su instinto goleador, regateó al portero y sentó a Ivanov antes de marcar el 3-0. La vergüenza no acabó ahí para los búlgaros. Kenneth Anderson marcó un gol de los suyos. Era el quinto del sueco en el campeonato. Solo Stoichkov y Salenko estaban más arriba en la tabla de goleadores. 4-0 en la media parte. Mihailov estaba tan abatido que el portero búlgaro se negó a jugar la segunda mitad. Esto le dio la oportunidad al joven Nikolov de debutar en su primer mundial, y no lo hizo mal. Larsson fue incapaz de batir al portero, que saldó con éxito su primer duelo contra el delantero. Bulgaria intentó limpiar un poco su honor, pero no tuvo la recompensa del gol. Balakov remató al larguero. Kostadinov también lo intentó, pero anularon su gol por fuera de juego. Suecia se ganó el bronce por su excelente primera parte. El equipo de Tommy Svensson recibió una medalla que no esperaban ganar al principio de la competición. Todo estaba listo para la gran final de la 15ª edición del Mundial. El 17 de julio, el estadio Rose Bowl de Pasadena reunió a 100.000 espectadores ansiosos por ver a dos de los tres países que más mundiales han ganado. Los entendidos apostaban por los brasileños, pero aunque Brasil contaba con Romario, Italia lo hacía con el brillante Roberto Baggio, preparado para demostrar toda la calidad que tiene en sus botas. El entrenador italiano Arrigo Sacchi esperaba el saque inicial. Baggio saludó a Romario. Los italianos preparaban la venganza de la final de México en 1970, cuando el Brasil de Pelé les derrotó por 4-1. Carlos Alberto Pereira, el entrenador brasileño, estaba con los nervios a flor de piel. El capitán italiano Franco Baresi jugaba por primera vez en 3 semanas. Se había lesionado en el partido contra Noruega. Su equipo empezó bien, pero el intento de Daniele Massaro acabó en las manos de Claudio Taffarel, una muestra de los reflejos del portero brasileño. Branco coge carrerilla para un lanzamiento de falta desde su lado bueno. Pagliuca tardó en reaccionar y Mazzigno casi consigue controlar el despeje. El gol de falta de Branco contra Holanda será uno de los más recordados de esta edición. Pero aún hay más historia que escribir. La primera parte fue decepcionante. Baggio no paraba de quejarse de su tobillo. Parecía como si Italia no se dedicara en absoluto a atacar. El espectáculo fue bastante pobre y Brasil fue la única que creó peligro. Un remate de cabeza de Bebeto puso a prueba a Pagliuca en la segunda parte. Las defensas fueron superiores a los ataques. A 15 minutos del final del partido, Mauro Silva lo intentó desde lejos. Todos los italianos respiraron cuando vieron que el balón, que se le había escapado de las manos a Pagliuca, rebotaba en el poste. El portero italiano respiró aliviado. Tuvo suerte de no pasar a formar parte del capítulo de jugadas ridículas de la historia de los mundiales. Al final, Baggio, que había metido 5 de los 6 últimos goles de Italia, disparó por encima de los blancos postes brasileños. Fue el cuarto disparo a puerta italiano frente a los 18 de Brasil en los primeros 90 minutos. Por primera vez en los 64 años de historia de los mundiales,
Ninguno de los dos equipos conseguía marcar en el tiempo reglamentario. La prórroga solo consiguió cansar más a los jugadores. No estuvieron inspirados. Bebeto no aprovechó el pase de Romario. Por una vez, la pareja Bebeto-Romario, que había conseguido 8 de los 11 goles brasileños, tuvo serias dificultades para impresionar a la defensa rival. Roberto Baggio tampoco estaba aprovechando los balones que le llegaban desde el centro del campo italiano. En la segunda parte de la prórroga, Cafú sustituyó al lateral derecho Jorginho. El recién incorporado le dio un pase a Romario que tampoco fue aprovechado. En el minuto 120 de partido, Baggio entró en el área gracias a una pared con Massaro, pero lanzó demasiado flojo. Los 22 jugadores estaban destrozados. El calor y la tensión podían con ellos. Baggio y Baresi tenían calambres. Mal agüero, porque llegaban los penaltis. El árbitro, Sandor Pool, pitó el final del encuentro. Por primera vez en la historia de los mundiales, el destino del trofeo se decidiría en los penaltis. Italia lanzaba primero. Franco Baresi, el veterano capitán, cogió carrerilla y falló. Fue un mal final para el jugador del Milan. Había hecho un buen partido, teniendo en cuenta que venía de una lesión. Tirar el penalti fue exigirse demasiado. El defensa Márcio Santos disparó primero para Brasil. Pagliuca hizo una gran parada. Todo estaba por decidir. Le tocaba a Demetrio Albertini. Fue el que puso por delante a Italia. El primer jugador que consiguió tras 2 horas y media que la pelota llegara a las redes del estadio de Pasadena. Romario apuntó. Seguro de sí mismo, lanzó por el mismo lado que Albertini, con el punto de mira justo en el poste. Inmune a la presión, Evani fue el siguiente para Italia. Por el centro, 2-1 para la selección italiana. El tercero en lanzar por Brasil fue Branco, el rey a balón parado. Algunos no querían ni mirar. Su pie izquierdo engañó a Pagliuca y marcó para empatar de nuevo. Turno para Daniele Massaro, el delantero del Milan. El ganador de la Liga de Campeones unas semanas antes, falló. Taffarel adivinó la dirección de la pelota. Dunga, el capitán de Brasil, tenía la oportunidad de conducir a su país hasta el umbral de la victoria. Su lanzamiento fue imparable. 3-2 para Brasil. Ronaldo, Rai y Pelé, desde la sección VIP de la grada, así como todas las miradas brasileñas y del mundo futbolístico, estaban puestas en el héroe italiano de la competición. Roberto Baggio tenía que marcar o la aventura italiana por el Mundial habría acabado. Baggio, uno de los mejores delanteros de la competición, puso el balón en la órbita del fracaso. Brasil ya podía celebrarlo. Era su 4º título mundial. Romario y Bebeto, quienes tanto habían hecho para llegar a la final, felicitaban ahora a Claudio Taffarel, que había sido una pieza fundamental para el triunfo en este último tramo del partido. 24 años después de su último triunfo en México, Brasil sostenía el trofeo, tallado irónicamente por un escultor italiano. Baggio y sus compañeros estaban destrozados. Habían luchado durante 2 horas para nada. Donadoni y Baresi, 2 de los jugadores más duros, lloraban desconsolados. La profunda tristeza contrastaba con la alegría de sus rivales. Pelé, ganador de 3 mundiales, tocaba el cielo. Los brasileños entonaron una oración antes de recoger el trofeo.
Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos, entregó la estatua de oro al capitán, Dunga. Dedicaron la victoria al gran piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, fallecido meses antes. Para Dunga, Romario, Branco, Bebeto y el resto del equipo, fue el momento más emocionante. Alguna de estas estrellas no había nacido cuando Brasil ganó el Mundial de 1970. Romario lloró de emoción en los brazos de Branco. Brasil había recuperado su lugar entre los mejores del mundo, y mucha gente recuerda haber visto aquel día por primera vez la sonrisa de un joven de 17 años, campeón del mundo, sin haber jugado ni un solo partido. La futura estrella, Ronaldo.